Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Me encuentro aquí con mi gran amigo Tony Trejo. Tony Trejo es una persona que es muy activa, siempre yo creo que anda ideando y creando. Es fundador de la comunidad Serie Emprender, a la cual orgullosamente pertenezco. Ahí estamos varios conferencistas. Tony me ha ayudado mucho en mi caminar para darme a conocer, para hablar, para hacer cosas diferentes. ¿Qué tal, Tony? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Janet? Muchísimas gracias. Contento y gustoso de tu invitación a acompañarte en los siguientes minutos en esta plática que seguramente vamos a aprender mucho. Sí, sí, sí. Y te invité, Tony, porque me gusta la manera en cómo ves las cosas, tu visión, en cómo lo analizas, cómo reflexionas. Entonces, para mí me admira y pues yo quisiera aprender de ti, ¿verdad? Y sí, de hecho, he aprendido mucho de ti. Fíjate que hoy me acordé de ti porque venía escuchando en el carro un audio de Wayne Dyer, y él decía que demos más de lo que pensamos recibir. Y Hasta que dije, duela, así es. sí, y dije, Tony así es. Te das mucho, Tony, das mucho, mucho aprendizaje para muchos de nosotros. Entonces sí, para mí te admiro, te respeto y sé que lo que te propongas vas a tener mucho fruto y mucho bien para la sociedad. Muchas gracias. Es recíproco el sentimiento, ¿eh? Gracias, Tony. Tony, te quiero preguntar, bueno, yo te conocí en el medio de los conferencistas, ¿no? Te conocí por medio de César Lozano y sé que te atreviste a cosas grandes, a crear conferencias, pues con gente muy importante o muy reconocida en nuestro ámbito y en México. Entonces, eso es admirar, o sea, no cualquiera se lanza a eso y sin duda, pues tuviste fruto, ¿verdad? Porque la gente a la cual tú buscabas, o sea, que compartiera un tema, pues seguramente dio valor a la gente y la gente se fue con un buen sabor de boca. Eso es algo bonito, ¿verdad? Es algo bonito el ser conferencista, el querer transmitir algo y tú, pues haces eventos grandes, masivos. Tony, eso pues no es tan fácil, ¿verdad? Eso requiere, pues gran Muy sacrificio. complicado. Sí, sí, sí. Y a mí me gustaría saber, ¿cómo ves tú la vida? ¿Qué propósitos tienes? ¿Por qué haces lo que haces? Bueno, así primero, esa pregunta. Bueno, lo que pasa es de que, mira, yo desde que tengo uso de razón, eh, estamos hablando, vamos a empezar un poquito con las confesiones. Estoy a días de cumplir mis 45 años. Jovenazo. Pero, gracias, gracias. Pero lo comento precisamente a unos días de tener mis 45 años ya vividos. Pero es que desde que tengo uso de razón, yo veía mi entorno y había cosas que no me gustaban, que no me hacían sentido, vamos. Desde muy chico empecé a relacionarme con gente que de la misma manera que yo veía la vida con ciertas cosas diferentes en cuanto a la situación política en ese momento que estábamos viendo en México, pero sobre todo en cuanto a la situación económica, en cuanto a cómo la gente buscaba percibir sus ingresos, lograr y conseguir las metas que se proponían, una serie de cosas que en aquel tiempo se nos decía que debería de ser, cómo deberíamos de vivir la vida, pero que hoy por hoy muchas de esas o ya son obsoletas, ya no aplican o no eran como nos lo habían dicho, ¿no? Entonces, desde muy chico, yo no me quedé conforme con lo que me decían que debería de ser. Por ejemplo, estudiar, recibirme, tener una carrera y de esa manera, pues, tener una estabilidad económica y lograr todos mis sueños y todos mis propósitos. A mi manera, desde muy chico, sí me fui fijando metas y objetivos a cumplir en todos los sentidos, en todas las áreas de mi vida. Pero la verdad es de que hoy por hoy me doy cuenta que hay muchas cosas que no aplicaban de lo que en aquel tiempo nos decían y que hoy por hoy ya estamos viendo en esta etapa, ¿no? ¿Qué es lo que a mí me movió? Darme cuenta que al empezar a vivir, me encontré con muchas dificultades y cosas que no estaban dentro de lo que yo había considerado mi script, por así decirlo, ¿no? Lo que yo, ¿cómo decirlo?
lo que yo quería, lo que yo anhelaba de la vida, todo eso empezó a ser tan diferente y lo pongo con un ejemplo muy sencillo. Yo me casé a mis 18 años porque quería casarme a mis 18 años. Para mí, el ser creador de una familia era lo más importante que desde mis 12, 13, 14 años me puse en mi mente. Cuando yo me caso por lo civil, me caso por la iglesia, profeso la fe católica, pero fíjate que a los primeros 2 años nos encontramos con la situación de tener que enfrentar la pérdida de nuestra primera bebé. Es decir, al momento de que iba a dar a luz, en los días que iba a dar a luz mi esposa, nuestra bebé fallece. Y lo que te quiero decir con esto es de que, por supuesto, eso viene a romper todo lo que yo concebía, esos planes que trataba de decir hace un momento, todo lo que uno idealiza, todo lo que uno piensa, eh, cambia, porque eso no estaba en lo que yo había idealizado, en lo que yo había propuesto como mi script de vida, mi plan de vida, ¿no? Sí. En donde yo decía, bueno, nos casamos, tenemos muchos hijos, pongo negocios, tenemos éxito, nos hacemos de nuestros bienes, casa, viajamos, mis carros, en fin, todo lo que uno pensaría, pues me doy cuenta que las circunstancias de la vida nos van planteando cosas totalmente diferentes. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, si se puede decir que nos repusimos esa pérdida, hasta el día de hoy mi esposa y yo tenemos totalmente presente a Carla, Carlita, como la bautizamos a final de cuentas en ese momento, pero lo que realmente nosotros o lo que yo empecé a vivir fue hasta cierto punto paralelo y definitivamente diferente a lo que yo había concebido. Creí que poner un negocio significaba el empezar a ganar mucho dinero, el empezar a ser creador de una familia, tener muchos hijos. Bueno, nuestra primera niña no se logra. Las cosas empiezan a ser muy diferentes y me empiezo a encontrar con algo que me llama mucho la atención y haz de cuenta que son como fichas de dominó. Cae la primera, van tumbando las demás y va repercutiendo en muchas áreas de tu vida de forma que tú no habías concebido que pudiera suceder. Negocios fallidos, la pérdida de mi bebé, una serie de circunstancias, dificultades en el matrimonio, que bueno, hasta la fecha, hasta el día de hoy, continúo y tenemos un vínculo muy feliz, muy unido, mi esposa y yo, pero también pasamos muchos momentos difíciles. Pero lo que a mí me sucedía, me empecé a dar cuenta que mucha gente a mi alrededor, en mayor o en menor medida, o en circunstancias diferentes, pero al mismo tiempo vivíamos por situaciones muy difíciles. Me empecé a encontrar con gente que había perdido negocios, con gente que venía levantándose de situaciones emocionales muy difíciles y muy complejas. Entonces decido yo encontrar esas respuestas que me pudieran ayudar, pero me di cuenta que a mi alrededor mucha gente también las necesitaba. También estaba buscando Sí. cómo entender lo que estaba sucediendo en nuestra vida, cómo enfrentar esas situaciones y circunstancias difíciles. Y es en donde me meto paralelamente al mundo de las finanzas, pero al mundo del coaching, de relacionarme con conferencistas, de todos aquellos que pudieran darnos algún consejo, una recomendación, preceptos, palabras que nos ayudaran a entender y a cómo poder hacer más fácil este caminar, ya sea tanto en los negocios, en las familias y, ¿por qué no?, también en el mundo espiritual. Entonces es algo que desde muchos años atrás empecé a relacionarme en todo este mundo de lo que pudiéramos hablar ahora, el mundo transformacional, ¿no? Sí, sí, digo, es algo también que yo me identifico contigo porque siempre mencionas a Dios, a un ser superior, como que Él no lo tienes fuera de tus planes. Entonces, Tony, ahí, ¿por qué crees o cómo sientes tú esa presencia? ¿Te ayuda, no te ayuda? ¿Hace falta? ¿Por Fíjate qué? que Sí. va en dos áreas, va en dos áreas. La primera, que yo lo pudiera mencionar, y pocas veces hablo de esto, pero te mencionaba hace un momento, yo soy católico por tradición y por convicción. Es decir, desde hace también mucho tiempo me metí a entender, a conocer los fundamentos de mi fe, lo que era la iglesia como tal. Pero ¿por qué lo menciono de esta forma? Porque esa etapa que la tengo muy bien definida y que la abrazo y que también me ha dado mucha fortaleza, lo entiendo perfectamente bien y tiene que ver mucho con lo que pudiéramos hablar con la religiosidad de mi vida.
¿A qué me refiero con la religiosidad de mi vida? Bueno, que siendo yo practicante de mi fe, inclusive lo que pocos saben, en México tenemos a Radio María, por ejemplo. Sí. Y Radio María inició aquí en México, inició en Guadalajara y tuve yo el gusto de ser el fundador de Radio María junto Mm. con el padre Roberto Dueñas y que pues bueno, es un apostolado a nivel mundial que pues da también mucha información para los que profesamos la fe. Pero esa parte queda desde la religiosidad, es decir, cómo vivir y practicar mi fe. Si es importante, por supuesto que es muy importante, pero también ahí aprendí y comencé a hacer lo que pudiéramos definir como muy ecuménico, es decir, entender que esa fe, esa religiosidad que yo abrazo, no necesariamente todo mundo la tiene que entender, no todo mundo la tiene que comprender y no todo mundo la tiene que, pues de alguna manera, vivirla también. Ujú. Ahí yo entiendo que hay muchas personas que pueden tener diferentes creencias, vivir, y aquí es en donde entro en la segunda parte, que es Ujú. una, mi religiosidad, pero la otra, mi espiritualidad. Y es aquí en donde definitivamente ya podemos entender que vivimos en un mundo en donde, por supuesto, es muy importante el estar abiertos y entender que nos vamos a relacionar con gente con diferentes creencias, que tienen Ujú. diferentes ideologías, pero que a final de cuentas lo que importa es que sí, tengamos a un Dios presente en nuestras vidas, a un creador, una fuerza, como muchos puedan denominarla de manera diferente, pero sí entender que hay algo más que lo que nosotros podemos entender y concebir, que también forma parte de nuestra vida y que eso, si lo buscamos y nos refugiamos en eso, vamos a poder tener la fortaleza para enfrentar lo que la vida nos pueda estar poniendo como dificultades en cualquier área de nuestra vida. Entonces, ¿tú sí crees necesario llevar una vida espiritual junto con la vida de los Totalmente, negocios, con la vida de la familia, con todo lo que te propongas en la vida? O sea, en tu vida necesitamos. totalmente. Definitivamente, si tú me preguntas, yo creo que inclusive en algún momento sería bueno, si me invitas nuevamente, Sí. para tocar temas ya puntuales de lo que pudieran ser finanzas bíblicas, porque es tan Ah, interesante cómo podemos encontrar en la Biblia tantos argumentos que nos invitan precisamente a llevar una vida en la parte económica, pues sana también, ¿no? Mucha gente pensaría, y es muy contrario a lo que mucha gente sí cree, que ser una persona de fe, ser una persona espiritual, está en contra de la parte material. Y no es así, todo lo contrario. En ocasiones compramos aquel dicho que dice que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. Y con sí. eso concebimos que el dinero es malo por naturaleza, ¿no? El dinero no es malo por naturaleza. A final de cuentas, nosotros como humanos es el uso que le damos al dinero, pero también a mí me gusta ver la otra parte. ¿Y la otra parte cuál sería? Entender que una persona que puede aspirar a tener lo mejor de lo mejor en la parte espiritual, pero también en la parte material, cuando logras esto, es más fácil que estés en la postura de dar y de ayudar en tu entorno de muchas maneras. Ujú, qué padre, qué bonito. Y Tony, ¿y tú crees en milagros? ¿Crees que todavía podemos presenciar milagros? Totalmente. El hecho de que yo no pueda percibir, no tenga la capacidad, la sensibilidad o la conciencia de no darme cuenta de todos los milagros que suceden día a día, no significa que no existan. Mucha gente dice, es que yo para creer tengo que ver. Y yo les pongo un ejemplo muy tonto, ¿no? Mira, yo no puedo explicarte, aunque conozco en esencia cómo funciona el voltaje y la electricidad, esa que le apretamos ahí un botoncito y se enciende el foco de nuestra recámara. Ujú. Pero si tú te fijas y te asomas ahí por los orificios de un contacto, no vas a ver el voltaje. No. Pero quieres ver que existe, métele los dedos y te vas a dar cuenta que existe. No tienes que verlo. Y hay Ajá. muchísimas cosas que nuestro cuerpo, nuestro físico, no está apto para poderlas percibir. La vista solamente vemos en determinada calidad de colores y que a final de cuentas hay muchísima gama que escapa a nuestra percepción visual y aún sin embargo ahí está. El infrarrojo, por ejemplo, no lo podemos captar y aún sin embargo ahí está. Si hablamos de señales,
de energías. A nuestro alrededor hay infinidad de energías que nuestro cuerpo no las, aparentemente no tiene la capacidad de percibirlas, pero que existen. Si hablamos del oído, también hay determinadas frecuencias auditivas que no tenemos la capacidad nosotros de escucharlas, pero que existen. Entonces, el hecho de que yo no pueda ver algo, de que no pueda explicar algo, de que no pueda decirlo de la manera correcta, no significa que no exista. Y algo que debemos de tener en cuenta, que es muy importante, es sí, los milagros existen y estoy seguro que aunque muchos lo nieguen, pero también se hacen presentes todos los días en la vida de nosotros y de cada uno de nosotros. Sí, sí, sí. Tony, es que, ¿por qué hago esto? Porque ah, ahorita veo tanta información en las redes sociales, mucha información que haces es deprimente, que es Sí. triste, o ya sin sentido, o muy superficial. Y sí quisiera, ¿sabes qué? Llevar a la gente como que algo, un rayito de esperanza, de que, ¿sabes que hay algo superior a nosotros que sí está con nosotros? O sea, que todavía nos ama, que todavía se manifiesta y sí está. Entonces, la gente que estamos emprendiendo, queriendo hacer negocios, queriendo ser prósperos, y a veces lo hacemos sin él, sin la presencia de un Dios, de algo Yo considero que mucho tiene que ver con lo que estamos comentando, que pensaríamos que debe de haber o que debería de haber, por un malentendido, una desconexión entre lo material y lo espiritual. Inclusive aquellos dichos como prefiero ser pobre pero honrado, por ejemplo, ¿no? Detalles en donde pareciera que el ser pobre es ser muy digno de, pero cuando Dios nos habla de que seamos pobres, no nos habla propiamente de la situación económica, sino que tiene que ser realmente desde la nobleza de un espíritu en donde no se mueva por la avaricia como tal o por la parte económica por encima de las circunstancias y del mundo que te rodea, sino es entender que en realidad Dios nos quiere en abundancia y nos quiere en abundancia física, material, tangible, intangible, espiritual, en la salud, en la armonía y la relación con quienes nos relacionamos. Estamos hechos para ser prósperos en todas las áreas de nuestra vida. Sí. Tony, ¿y tú alguna recomendación o tú cómo te alimentas espiritualmente o qué consejo nos darías o algo que tú veas que sí funciona para que no el mundo es muy, ¿cómo se puede decir? Nos distrae tan con facilidad de esa creencia o de la presencia de él. Algo que te haya funcionado a ti, de que hay, pues para que vayas encaminado o para que te recuerdes de la vida espiritual. Mira, fíjate que eh, es curioso porque no estamos hablando de religión. Ajá, Y yo comenté sí. por lo que tú me preguntabas la fe que profeso, pero no hay necesidad de hablar de los fundamentos ni de la iglesia ni de determinado eh, creencias que uno tenga. Aquí estamos hablando de situaciones universales, Janet. ¿Y qué puede ser esas situaciones universales? Mira, para mí, algo que resulta muy poderoso para poder tener éxito en lo que nos propongamos y que es lo que yo invitaría a que lo hagamos desde la conciencia. Algo que para mí resulta muy poderoso, yo los invitaría a que realmente lo tomen en conciencia en lo mayor de lo posible, que lo practiquen para que cada vez vaya siendo más. Puede parecer muy sencillo, pero si nos diéramos cuenta que en realidad no solemos ser agradecidos y por el lado contrario, si practicamos el agradecimiento, es como empezar a abrir una puerta inmensa delante de nosotros en donde las bendiciones, los milagros, las circunstancias y situaciones que nos van a bendecir van a estar llegando a nuestra vida cuando agradecemos lo que hoy por hoy tenemos, cuando agradecemos lo que todavía no tenemos y que deseamos en nuestra vida, pero lo vivimos desde el agradecimiento genuino, no nada más desde el pensamiento racional, sino realmente bajarlo a nuestro corazón y empezar a dar gracias a Dios por todo lo que tenemos y todo lo que nos rodea. Si lo empezamos a hacer desde la conciencia, entonces empezamos a generar todo aquello que va a permitir que lleguen más cosas a nuestra vida. Te pongo un ejemplo muy simple y muy sencillo. ¿Sabes en dónde es en donde yo me he dado cuenta que veo a la gente más triste
y más infeliz? Y pónganse a verlo ustedes. Y no es mentira. Aquí en México, por lo regular, la gente que trabaja en alguna empresa, en alguna circunstancia donde recibe un sueldo, que recibe un pago semanal, quincenal o mensual, los días suelen ser muy definidos de tal forma que si tú vas al banco en esos días te encuentras una fila muy grande de gente porque va a cobrar su nómina, a sacarla Sí. del cajero. Date cuenta de cómo la gente tiene su semblante. La gente tiene preocupación, tiene desesperación, porque de alguna manera sabe, oye, debería ser lo contrario, vas al cajero y vas a retirar dinero. Pero Sí. la gente al momento de que se está acercando al cajero sabe que va a retirar una cantidad, pero porque prácticamente ya la tiene que llevar para otras personas o circunstancias. Tiene que pagar la renta, la luz, en fin, compromisos, deudas, la tarjeta. ¿A qué me refiero con esto? Pudiera parecer lo lógico, pero lo que estamos generando es más de lo mismo. Si nos enfocamos desde una sensación y una vibración, una energía desde la escasez, entonces yo voy a retirar ese dinero creyendo que me quedo desprotegido y que de manera inconsciente yo estoy mandando un mensaje que no confío en que más va a llegar a mi vida y actúo desde la escasez, desde el desagradecimiento, desde el desmerecimiento, cuando debería ser todo lo contrario. Si yo agradezco por el pago que debo de realizar y que ya tengo el recurso para hacerlo, agradezco que a final de cuentas por una semana, una quincena, un mes de labor, puedo estar retirando ese dinero del cajero y me muestro con una situación de confianza y de felicidad y de agradecimiento, Sí. ténganlo por seguro que se va a manifestar la gracia para que más llegue a tu vida. El Sí. universo, Dios es tan grande que si te ve con preocupación, pues a final de cuentas dice, ¿para qué le doy más? Y se preocupa cada vez que voy a ir a retirar del cajero. O sea, en verdad puede parecer tonto lo que estoy mencionando, pero Sí. si yo sufro al retirar Sí. dinero porque creo que me quedo en escasez porque ya debo eso que tengo que pagar, entonces el Sí. universo dice, ¿para qué le mando más si nomás está en angustias? Es Ups. curioso, pero nosotros mismos nos boicoteamos con nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar cuando hacemos las cosas. Si por el lado contrario agradecemos lo que tenemos y confiamos que el día de mañana nos va a ir mucho mejor de cómo estamos hoy, entonces la abundancia viene a nuestras vidas. Fíjate que a mí me encanta mucho, Janet, cuando leo en la Biblia que nos dice Dios, oye, date cuenta cómo los pajaritos se despiertan todas las mañanas trinando y no están preocupados por lo que van a comer ese día porque Dios les va a proveer. Y date cuenta cómo las flores visten colores tan hermosos que ni siquiera el rey Salomón con toda su riqueza pudo igualar el vestirse igual. ¿Qué no hará Dios por ti que eres tu que eres su hijo? Si eso hace por los pajaritos, si eso hace por las plantas, por las flores, ¿qué no hará por ti que eres su hijo? Pero estamos tan acostumbrados a vivir una vida en donde solamente en base a nuestro esfuerzo es en donde creemos que podemos lograr las cosas, que aunque decimos que creemos en Dios, pero lo dejamos ni siquiera en un segundo, ni un tercero, ni en un cuarto lugar. Yo he platicado con gente y les he preguntado, ¿qué tan importante es para ti Dios? No, es lo más grande que puede haber. Pero cuando haces un pequeño test, unas preguntas simples y sencillas, nos damos cuenta que en realidad Dios forma parte de nuestra vida en un séptimo, en un octavo, en un noveno lugar, y esta es la realidad. ¿Por qué? Porque decimos tener fe y creer, pero actuamos como si no fuera así. ¿Por qué? Porque entonces dejamos de agradecer, no estamos siendo conscientes del agradecimiento. Ahora, lo interesante es de que también Dios se manifiesta de una manera en donde podemos percibir que es Dios el que se manifiesta, pero también en ocasiones suele hacerlo a través de la gente que nos rodea, a través de quienes están a nuestro alrededor. Y en ocasiones somos tan agradecidos porque se nos olvida lo que esa gente nos ha dado, lo que esa gente nos ha ofrecido, lo que esa gente nos ha ayudado, lo que esa gente nos ha apoyado, y entonces desvirtuamos todo eso y empezamos a caer en un desagradecimiento. ¿Y qué es lo que resulta? Como consecuencia tenemos más de lo mismo. Mm. No, pues sí, tienes mucha razón, Tony. Y sí me queda claro que el dar gracias te cambia el día, te cambia o sea, se empieza diferente al agradecer en la mañana. O simplemente si estás preocupado, preocupada y con que digas gracias, algo interno pasa. Entonces, sí, sí, Tony. Oye, Tony, entonces ahora ya para terminar, ¿tú cómo ves a la sociedad o cómo
¿qué tan importante sería que incluyeran a Dios o que empezaran un camino espiritual? ¿Tú crees que sí puedan ver entre ellos un gran cambio con espiritualidad y sin espiritualidad? Mira, totalmente. Hace rato tú lo mencionabas. Estamos en una era de la información. Sí, sí, sí. Apriétale un botoncito a tu celular, a tu computadora y puedes aprender, conocer y saber de muchísimas cosas. Pero también hay mucha desinformación, demasiada diría yo. Hay Sí, muchas cosas que atentan a nuestras creencias, no nada más espirituales o religiosas, atentan a nuestros valores, atentan a ciertas situaciones que a final de cuentas han sido establecidas para el bien de la sociedad y el bien de la comunidad. Pero hoy es tan cuestionado todo que lo que sí, yo sí sugeriría es definitivamente que te acerques, independientemente de la fe que profeses, que la abraces en mayor medida y que realmente le des sin fanatismo una importancia a Dios en tu vida principal y primordial, entendiendo que la experiencia de Dios te corresponde solamente a ti y a Él, que sí, solamente esa experiencia y ese contacto con Dios es solamente mío hacia con Él. Y sí, que si hay otra persona que lo concibe de otra forma, solamente le corresponde a esa persona con Dios. Yo no puedo juzgar a nadie por su preferencia religiosa, por su situación económica, por su, eh, vamos, por el lugar en donde nació, y tampoco por sus preferencias sexuales. A mí no me corresponde juzgar absolutamente nada de lo que las demás personas decidan hacer, porque cada quien vive su propio proceso y en ese proceso, en ese crecimiento y en esa experiencia de vida, también está su parte espiritual. Y en su momento va a tener ese contacto, esa experiencia divina y solamente le corresponde a él y a Dios entender por qué y de qué manera está viviendo su vida. Pero nosotros no nos corresponde juzgar, criticar y señalar en ese sentido lo que corresponde de nuestro entorno, sino nosotros ocuparnos y sí, conectarnos con esa divinidad bajo la concepción que sí. tenemos. Sí, así es, Tony. Muchas gracias. La verdad que esta información, ojalá que mucha gente le llegue y sea un rayito de luz para que cambie o si está como que perdido, confundido, se acerque a la luz. Y como respetar el proceso de cada quien, pero sí hay mucha, mucha información y ojalá que podamos transmitir un mensaje pues, de alegría, de paz, de amor, porque hay tanta información que no, como que no está dejando muchas cosas buenas en la sociedad y en la mente de gente joven. Pero bueno, Sí, hay una y distorsión de información muy fuerte. sí, 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 a mí me queda claro que si yo no tuviera a Dios en mi vida, híjole, no sé dónde estaría. Estaría perdida y sin mucha motivación. Yo creo que lo que me mueve, lo que me entusiasma es saber que no estoy sola, que hay alguien más que me está guiando, alguien más que quiere algo muy bueno para mí o que tiene un plan divino, En excelente. abundancia y en todas las Sí, áreas de tu vida. sí, 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 confiar en eso y creérmela, ¿verdad? Que a veces me cuesta creerla, pero saber que todos tenemos un plan divino, un plan muy bonito y seríamos muy felices y contentos si lo realizamos, ¿verdad? Y de la mano de algo superior a nosotros. La vida, el sistema está hecho para confundirnos, está hecha para sacarnos de nuestros planes y proyectos de vida, lo que nos haría felices. Yo lo comentaba en un principio, cuando yo me encuentro con situaciones complejas, tengo que empezar a hacer cosas diferentes de las que yo había concebido hacer para tratar de estabilizar, de remediar, de entender lo que estaba viviendo. Pero hoy me doy cuenta que el sistema, que lo que llamamos vida de alguna forma afuera en la sociedad, está hecho para devaluarnos como personas, está hecho para restarnos brillo, está hecho para quitarnos valor y valía a cada uno de nosotros. Pero si abrazamos desde la propia experiencia personal una fe, una creencia en un poder superior, entonces estamos y vamos a estar protegidos entendiendo que en realidad estamos hechos para algo mucho más que lo que nuestra simple vista alcanza a percibir. Sí, Desgraciadamente, habemos o hay muchos que en el afán precisamente de sentirse protegidos desvirtúan también esta parte. Recuerdo una frase muy fuerte de una persona que decía,
Yo amo el cristianismo. Yo entiendo y veo el cristianismo como algo muy poderoso y muy grande, pero los cristianos me desilusionan y me decepcionan. Esa es una realidad, pero eso le corresponde a cada quien. No estamos hablando aquí de Sí. determinada fe o de determinada iglesia. En donde quiera nos vamos a encontrar personas que también abanderando un cristianismo se consideran que ya son la espada vengadora de Dios y que pueden estar sentenciando y hablando y señalando lo que desde su capacidad consideran que no es así. Pero ¿qué es lo que se debe de hacer? Muy sencillo, y creo que con esto podemos evaluar todo el programa y todo lo que podamos hacer a partir de ahora. En realidad, yo sí creo que Dios nos vino a dejar dos mandamientos a final de cuentas a través de Cristo Jesús. Ama a Dios por sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué quiere decir esto, Janet? Si amamos, si entendemos lo que es la vibración del amor real, la frecuencia del amor, entonces ya nos dejaríamos de todas esas cosas que lo único que hacen en realidad es alimentarnos una falsa espiritualidad en donde en realidad estamos creciendo nuestro egocentrismo, pretendiendo decir que tenemos la verdad absoluta y que Dios nos respalda para, a final de cuentas, decir que está bien y que está mal en la sociedad, cuando las cosas son muy diferentes. ¿Qué tenemos que hacer? Vivir esa experiencia personal y dar testimonio. ¿De qué manera? Siendo feliz, vibrando en 432 la frecuencia del amor, la frecuencia de Dios. Cuando estamos así, entonces damos testimonio y entonces somos congruentes con nuestras creencias, con lo que a final de cuentas hacemos día a día, y la abundancia llega a nuestra vida. Y te lo digo por experiencia propia. Sí, sí, muchas gracias, Tony. Chicos, quien nos escuche, llévese esto, esta información de que fuimos creados para algo grande. Yo de Tony lo aprendiste de vibrar 432. Vibrar en el amor. Entonces, si estamos vibrando en esa sintonía, pues atraeremos muchas cosas buenas. No dudemos en realizar cosas con amor, con sentido, como dijo Tony, amar al prójimo. En el prójimo está ahí, a lo mejor mi maestro, mi propósito, mi misión. Todo, no es casualidad todo lo que nos está pasando ahorita. Entonces, sí poner atención en lo que nos está pasando y verle ahí un mensaje divino. Sí, Tony. Bueno, ay, Tony, pues muchas gracias. Diste mucha información en poco tiempo. Fue una plática, una charla que posteriormente Sí, podemos tocar puntos sí, importantes ya sustentados y en qué nos podemos basar sí, para darles valor en nuestras vidas. sí, Eso es lo que será muy interesante porque pasa algo muy curioso, Janet. Cuando decidimos empezar a vivir en un mundo de más conciencia, en donde empezamos a prepararnos y a formarnos en diferentes áreas, pensaríamos que los problemas se van a ir de nuestra vida, que ya no vamos a tener problemas con nuestro entorno, y pasa todo lo contrario. Y no es de que seamos más problemáticos, simplemente al generar conciencia te das cuenta más claramente de cosas que no están bien, de circunstancias que no se viven. Y yo también les pongo este ejemplo tonto, ¿no? Es como el que empieza a vivir en un mundo donde se rija por la espiritualidad y por principios, y pensar que ya no va a tener dificultades y problemas en su vida, es como pensar que por volverte vegano, te metes a la selva, te encuentras con un león y el león no te va a comer porque eres vegano. No, no tiene nada que ver. Es decir, el proceso y el cambio de vida está en ti y se vive desde sí. ti. El mundo afuera va a continuar igual, inclusive en muchos aspectos en decadencia. Pero me encanta lo que dijiste tú hace un momento, Janet. Allá afuera también hay personas que están empezando a despertar, que están empezando a darse cuenta de la importancia del valor de Dios en sus vidas, del amor en sus vidas, del agradecimiento en sus vidas. Entonces también vamos a conectar con esa gente y nos vamos a hacer fuertes, independientemente de ya ciertas religiones o maneras de vivir su religiosidad que cada quien tenga, pero lo importante es que cuando en verdad somos sinceros desde la verdadera espiritualidad, nos vamos a conectar con todos, porque entonces vamos a llevar a cabo lo que sí es un mandamiento de Dios a través de Cristo. Ama a Dios por sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso, yeah. Gracias, Tony. Bueno, pues nos pedimos y gracias por vernos. Muchas gracias, Tony, por la invitación, por tu tiempo, por tus palabras, y queda pendiente otra sesión para que nos digas cómo matemáticamente viene la Biblia, con Sí, eso de la podemos abundancia. hablar ya de puntos, detalles ya sustentados, como te digo, de cómo y por qué Wow. creer que realmente es valioso
lo que hemos comentado hoy de manera muy general, que fue pues prácticamente pues una charla, pero sí Sí, podemos aterrizar todos estos puntos para que tengan sustentabilidad y decidan vivirlos, hacerlos parte de sí. su vida desde la conciencia. Ok, queda pendiente eso. Gracias, Tony. Pues nos despedimos. Muchísimas Chicos, gracias. Saludos sí, a todos quienes vean este mensaje y sí, continúen aquí con sí. Janet Tapia. Suscríbanse a su canal porque conocer desde mi experiencia a Janet ha sido también una bendición de Dios en mi camino, de quien he aprendido tanto y es para mí un honor contar con su amistad. Así es de que tú que estás viendo este video, síguela porque te conviene contar con su amistad. Gracias, Tony. Gracias. Igual a ti. Tony, ¿dónde te puede encontrar la gente, Tony? Búscame como Tony Trejo en mi Facebook y aquí en YouTube, también en nuestro canal de Serie Emprender TV, en donde pues también estamos tocando temas muy importantes en el crecimiento y desarrollo humano. Es una comunidad muy padre y que lo que buscamos precisamente es encontrarnos y unirnos todos aquellos que sabemos que el sistema, como ya lo mencioné, está hecho para devaluarte, está hecho para restarte brillo. Bueno, hoy por hoy sabemos que todos los que somos parte de Serie Emprender TV, Serie Emprender Internacional, idealizamos y buscamos el éxito en nuestras vidas y sabemos que para lograrlo, el camino del éxito está pavimentado de fracasos, así es de que ya no nos asustamos, ya no nos espantamos de eso, al contrario, arropamos nuestras experiencias, nuestras cicatrices de batallas, sabiendo que hoy por hoy eso es lo que nos ha hecho lo que hoy somos y aspiramos a una vida mejor. Súper. Sí, sí. Tony está ayudando a mucha gente como a mí a, a crecer, a desarrollarnos profesionalmente en el mundo de las conferencias, de las redes sociales. Entonces, gracias, Tony, por todo eso. Bueno, hasta la próxima. Ánimo, que Dios ya nos bendice. Bye.